soy Bauric Starving y te doy la bienvenida a una entrada más en la bitácora del naufragio. En el vídeo de hoy vamos a visitar un suplemento para estrellas errantes, que amplía las opciones de personaje para los jugadores y nos abre el universo de Ocaso Sideral. También es el último proyecto que realizamos para estrellas errantes, para este juego. Así que, como puedes ver en el fondo, y efectivamente estamos hablando de Expediente Alienígena, una guía de las especies de Ocaso Sideral. Expediente Alienígena, como ya hemos dicho, es un suplemento para el juego de rol de exploración espacial Estrellas Errantes. Como el juego básico es un manual pequeño y contenido, que no contempla la posibilidad de elegir especies alienígenas, más allá de una elección narrativa, como podría imaginar, ¿no? En lugar de ser un errante humano, pues un errante de una especie que tiene la piel azul y tiene 3 párpados, por ejemplo. Expediente Alienígena surgió para suplir esa necesidad. Nosotros teníamos jugadores que querían hacerse extraños mutantes del espacio exterior y no podían, así que se nos ocurrió trabajar un poco en Expediente Alienígena y dar forma a distintas especies, inspiradas pues en otras ficciones que estábamos probando, o videojuegos, o lo que... ¿Vale? Las especies alienígenas y nuevas ocupaciones que se pueden hallar en el interior de estas páginas han aparecido en nuestras partidas, en el universo de Ocaso Sideral. Como todos nuestros proyectos, Expediente Alienígena puede ser descargado en digital de forma gratuita y ser adquirido en físico mediante el servicio de Print on Demand de Lulu. Vamos a dejar los enlaces en la descripción por si quieres adquirir o bajarte el PDF para comprobarlo. En su edición física es un manual A5 con una encuadernación incolada y tapa blanda mate, ¿vale? 104 páginas en blanco y negro. Es muy manejable, al igual que el original de Estrellas Errantes. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar a repasar el contenido poco a poco por cada sección y hablando de lo que va. Bueno, pues ya estamos aquí con el PDF, vamos a ir repasándolo. Y bueno, lo primero que vemos es esta portada, que está sacada de una imagen de Pixabay, que queda bastante rechulona, el logo, que me gustó mucho hacerlo. Es muy simple, pero la verdad que ha quedado genial. Y bueno, Expediente Alienígena por Bauric Starving y de Nevia, de nosotros, del naufragio. Los créditos, la maquetación, su corrección y las ilustraciones, importante a esto, que luego hablaremos de ello. Bueno, pues la introducción. Tras la introducción, en la que se narra lo que acabamos de hablar, se nos presenta de forma somera la ambientación de Ocaso Sideral. ¿Vale? Este nombre alude a un evento catastrófico que provocará la desaparición de toda vida, y que al parecer la sociedad, que está repartida por las estrellas, deberá prepararse y enfrentarse a ello, o no hacerlo. En estos tiempos convulsos, hay 3 participantes importantes. El Imperio Intergaláctico, basado en la cultura pop que nos ha dejado Star Wars o Star Trek, ¿no? La Nación Kirishima, un conglomerado de colonias que se han rebelado y han logrado la independencia del Imperio. Y la Corporación Rayem, una megacorp responsable de los mayores avances tecnológicos del universo. Estas 3 facciones compiten entre sí para mantener el status quo, para ampliar su dominio sobre planetas y recursos. El Imperio es quien tiene más avance logístico, mientras que Kirishima es quien tiene la mayor influencia religiosa, y la Corporación Rayem obviamente tiene la ventaja tecnológica. A continuación, después de todo esto, tenemos una descripción de las distintas religiones de Ocaso Sideral. Como nos han demostrado autores como H.G. Wells o Philip K. Dick, la religión es muy importante en un entorno de ciencia ficción space opera, por lo que este apartado nos va a ayudar a decidir qué creencias tiene nuestro personaje, o incluso crear nuevas ideas, sacando religiones sincréticas de todo esto que hay aquí, e incluso la ausencia de esas creencias y que nuestro personaje pues pase completamente de todas estas organizaciones que están descritas aquí. Para cerrar el capítulo, nos encontramos con unas medidas de paso del tiempo universales y el control de cambios para entender qué es lo que se ha modificado desde las clases de personaje originales. Tenemos que hacer hincapié en que la mayor parte del contenido de este suplemento ya ha sido publicado en las aventuras de la trilogía Planetas Inhóspitos, es decir, Protocolo de Cuarentena, Ceniza Asfixiante y La Gran Cacería. Pasamos al siguiente apartado, que es el de reglas, y es muy rápido y sencillo, en el que se explica cómo se tratan los atributos de forma engrasada, haciendo alusión a un artículo que publicó el autor de Estrellas Errantes y Dungeon Hack, Carlos Variable. Sin embargo, a fecha de grabación de este vídeo, dicho artículo ya no está disponible en la plataforma en la que lo publicó, DriveThru RPG.
Pero bueno, aquí tenéis una explicación adaptada a lo que es estrellas errantes. Igualmente, no existe modificación alguna para el cálculo de atributos. Simplemente se crea un valor nuevo equivalente a restar a 20 el valor del atributo del personaje. Es decir, que si tenemos, yo que sé, Tech 14, pues cogemos 20 menos 14, entonces tendríamos Tech 6 y nuestra dificultad sería 14. El espectador avispado se habrá dado cuenta de que esto es la mecánica que utilizamos en Naufragio de 20 y efectivamente es exactamente lo mismo. De esta forma, consideramos el valor original la dificultad y el valor resultante la puntuación. Este cambio existe para satisfacer a aquellos lectores y jugadores que consideran contraintuitivo el hecho de que cuanto menos tengas en un atributo, sea mejor. Vale, los siguientes apartados hacen referencia a la esencia, una mecánica idéntica a humanidad, pero que hemos renombrado, porque como ahora hay más especies, pues que tengas un alien con humanidad, pues no tiene mucho sentido. Entonces ahora lo llamamos esencia y ya estaría. Y después mostramos los dados de uso de reputación, fama y suerte, basados en otras publicaciones de estrellas errantes, como puede ser Malas Compañías, una historia de piratas, y que, bueno, pues explica cómo utilizar esa mecánica para repetir esas tiradas, ¿no? Ya que Estrellas Errantes es un sistema bastante pulp, pues darle una posibilidad a los jugadores de intentar sobrevivir a esas malas tiradas que siempre salen. En el siguiente capítulo ya nos metemos dentro de las especies, que vienen a ser las razas, ¿vale? Como son conocidas en otros manuales y publicaciones. En Expediente Alienígena mostramos 10 especies distintas, cada una con su propia presencia en ocaso sideral y sus ocupaciones disponibles. Efectivamente, sabemos lo que estáis pensando. La elección de clase, ahora llamada ocupación, está restringida por la especie que elijamos. Vamos a ir rápidamente por cada una de las 10 especies. No nos vamos a parar en mucho detalle. Si queréis más detalle os aconsejo, de verdad os lo recomiendo. Este manual es de lo más recomendable en ciencia ficción. Y no es porque yo haya participado en su creación, lo creo de verdad. Bien. La primera de las especies son los antrófitos, que son humanoides de origen vegetal, expertos en ingeniería inversa y tienen una capacidad desagradable para adquirir conocimientos tras comerse los cerebros de seres vivos. Cerebros o cerebelos, no lo recuerdo ahora mismo, pero de ese palo. Están basados en los Floran del videojuego Starbound, pero les hemos dado una vuelta de tuerca, les hemos hecho más crueles, como querían en un principio, ya que, si no recuerdo mal, los autores originales de Starbound les quitaron ese rollo de comerse a otras especies. Desconozco por qué, por una estrategia de marketing o por una reposición de la narrativa que querían crear. No tengo ni idea. Importante tener en cuenta, ¿vale? Los antrófitos es la especie con menor valor de esencia inicial, ¿vale? Empiezan con D6 y puede ser un problema para los jugadores que gusten mucho de hacer el burro, ya que enseguida se quedan sin esencia. Sobre todo si se ponen implantes, enseguida se agota eso. Continuamos con los Blatoranos, hombres cucaracha. Son procedentes de un sistema estelar devastado por la explosión de su estrella. Ningún ser vivo de ese sistema estelar sobrevivió salvo esta gente. Y son enormemente resistentes, capaces de adaptarse a lo que sea, y son tratados por el Imperio, Kirishima y demás como ciudadanos de segunda. ¿Esto que les lleva? A ser supervivientes, son aventureros por excelencia y son una opción súper adecuada para jugadores noveles, ya que con sus talentos se pueden comer cualquier cosa, se pueden colar por cualquier conducto, y las ocupaciones a las que tienen disposición están orientadas directamente al típico héroe de Space Opera o de ciencia ficción pulp, como puede ser el contrabandista, el soldado, el cazarrecompensas o el chatarrero, que es una de las ocupaciones exclusivas que comparten tanto los blatoranos como los antrófitos, pero ya hablaremos más adelante de ellos. Continuamos con los catlodios, que son un poco como los pijos de ocaso sideral, que son individuos con una fuerte conexión psiónica, unidos por su mente a una madre psiónica, y que son humanoides de piel azul, absolutamente lampiños, una predisposición súper altiva y prepotente, se creen mejores que los demás, y a pesar de que son muy buenos psiónicos, muy buenos psíquicos, hacen muy bien su trabajo, el resto de especies los considera completamente insoportables. Físicamente podéis ver que se parecen un poco a los namekianos, pero tienen sus diferencias de género y demás, y está centrada, aunque sea contraproducente para la descripción que acabo de dar, esta especie está centrada en tareas de diplomacia, aparte de todos esos esfuerzos psíquicos que hacen. Así que son ideales para ser diplomáticos, para ser psiónicos o alguna de las ocupaciones exclusivas que tienen, como puede ser estrella del pop o psicomante. Continuamos con los siguientes, que son los fautolanos, ¿vale? Uno podría decir que los fautolanos son poco más que robots anticuados, ¿no? Robots de estos con un aspecto de caja metálica,
antropomorfos. Pero la realidad es que fueron el experimento de una raza antigua para desarrollar microcivilizaciones en entornos controlados. Sin embargo, sus creadores desaparecieron o murieron, no se sabe qué pasó con ellos. Y los fautolanos se desarrollaron más allá de sus objetivos iniciales, así que se quedaron ahí estancados en una especie de pseudo-edad media. ¿Qué es lo que pasa? Que llegaron naves espaciales a sus mundos y pudieron viajar más allá de las estrellas. Físicamente, parecen robots con sendos cerebros humanos conectados ahí dentro, como podéis ver aquí en el colega que tiene la espada y el cerebro ahí al aire. Y al igual que los antrófitos, están basados en una especie del juego de Starbound, los glitch. Estos directamente son muy iguales a los glitch, pero bueno, son estupendos para jugar personajes cuerpo a cuerpo, ya que tienen una clase incluso basada en el guerrero típico de D&D, llamada guerrero primitivo, y pueden ser muy interesantes de jugar. Continuamos con los gamelios y con el gato maullando de fondo, luego hablamos con los gatónidos. Los gamelios son alienígenas tan antiguos como el universo, pensadores y artistas que han logrado sobrevivir durante tanto tiempo gracias a su predisposición tranquila y colaborativa. No obstante, cuando la humanidad llegó al sector donde estaba esta gente, sus secretos fueron arrancados, ¿no? Y forzados a colaborar en campañas bélicas, aunque ellos no querían, ¿no? Por lo tanto, su sociedad terminó siendo diezmada y bueno, pues a pesar de todo, aunque se han quedado menos, no guardan mucho rencor, pero tienen más cuidado a la hora de relacionarse con los demás. El gamelio tiene una selección muy especializada de clases, ¿vale? Centradas en el saber y las relaciones personales. Es la clase que más esencia tiene inicialmente y bueno, pues yo creo que también es una opción bastante interesante para jugadores noveles, porque empiezan con mucha esencia, tienen esta predisposición pues a la paz y demás. Seguimos con los gatónidos, como el que está por ahí de fondo maullando, y que nada, son simpáticos felinos que siempre están presentes en nuestros proyectos. ¿Cómo vamos a tener en el naufragio una publicación en la que no haya gatos? Los hombres gatos son una especie tranquila, fácil de manipular, que se ha extendido por las estrellas como ciudadanos de segunda. ¿Vale? Si los blatoranos son tratados como ciudadanos de segunda por su aspecto insectoide, los gatónidos van por ese mismo lado, ¿vale? Tampoco tienen un gobierno muy organizado, nadie les tiene en cuenta, aunque son, pues, cazarrecompensas perfectos, soldados estupendos, y que, bueno, pues podemos ver que por la selección de ocupaciones están centradas en el sigilo y en la destreza. Seguimos con los humanos, simples y comunes humanos, poco hay que decir. Vale, curiosamente pueden acceder a cualquier ocupación salvo aquellas exclusivas de la especie, como puede ser el chatarrero o la bestal de las mareas. El humano, por defecto de estrellas errantes, no tenía que estar aquí, pero tampoco es que aporte mucho. Nos metemos ya en aguas chungas, aguas misteriosas, los mitoxianos. Los mitoxianos son seres multidimensionales con el aspecto de células gigantes. Tienen una biología tan rara, extraña, que les impide vestir tanto equipo como implantes o mejoras, ¿vale? Se cree que cada individuo es distinto, aunque todos pertenecen a una misma memoria colectiva, ¿vale? Sus talentos les permiten conectarse con esa memoria colectiva. Es la especie con la selección de ocupaciones más restringida, ya que tiene tiene 5, por lo que estoy viendo. Es normal porque es una especie muy especializada en lo que hacen y... Bueno, pasamos con los Pinsen, que son también inspirados en los Ilolt de Starbound, ¿vale? En un principio parecen híbridos entre humano y pez, pero su especie proviene de planetas en lo más profundo del universo. Aún estando separados de su sociedad inicial, su genética les lleva a ser autosuficientes, sacrificados, sabios y muy, pero que muy vengativos. Las opciones de ocupación de los Pinsen son bastante diversas, aunque se deben tener en cuenta que su talento Ojos de la Bruma le penaliza para los personajes centrados en armas a distancia, ¿vale? Al tener esos 3 ojos que les permiten ver muy bien debajo del agua y demás, les cuesta ver a distancia. Y ya para finalizar tenemos a los Usagires, que son una especie de seres pequeños, ¿vale? Imaginad que son los halflings o los gnomos de Ocaso Sideral, y son mitad conejo, mitad pingüino y todo maldad. Están obsesionados con el dinero, la riqueza y los inventos explosivos. Incluso aunque más que gnomos o medianos podrían ser los goblins de Ocaso Sideral. Están basados en los pingüinos del Starbound, ¿no? Aquí veis que el Starbound ha tenido una influencia importante sobre este manual.
pero estos en concreto son creación propia. Hemos mezclado los pingüinos con los conejos y son muy divertidos de jugar y dan muchísimo juego. Tened en cuenta que no son considerados personas ni siquiera por el Imperio o por Kirishima. La Corporación Rayen todavía se lo está pensando, pero estas dos facciones grandes les tratan poco más que como si fuesen una plaga. Y como no podía ser de otra cosa, obviamente, los Usagines ostentan una selección de clases centrada en experimentar, robar o provocar explosiones. Y ya finalizamos las especies. Bueno, ahora nos metemos con las ocupaciones. Después de un texto indicándonos el origen de estas nuevas ocupaciones y una tabla en la que nos aclara a qué especies podría pertenecer una ocupación, vamos a pasar a relatar las nuevas, ¿vale? ¿Qué podemos ver aquí? Que Estrellas Errantes tenía 6 clases básicas, nosotros añadimos otras 6 clases básicas, haciendo un total de 12 clases básicas. ¿Y cuáles son esas clases básicas? Que lo hemos repetido 3 veces. Vamos a decirlas, mira. Tenemos el cazarrecompensas, una ocupación centrada en perseguir a malandrines por toda la galaxia y que tiene buena sinergia con las reglas de gremios espaciales. Sus atributos son bio y com, una combinación que no teníamos en el manual básico. Vale, aquí tenemos un cuadro de texto que nos invita a visitar la entrada de la bitácora con esas reglas de gremios espaciales. Tenemos ahora el científico, el típico científico que hace experimentos, diseña prototipos de armas y analiza tejidos alienígenas. Igual a veces esos tejidos dentro del propio alienígena, sin necesidad de quitarlo. Cubre el papel de apoyo, pudiendo curar gracias a su medicina de emergencia y es capaz de identificar artefactos insólitos, que tratamos en el artículo del breviario del errante intergaláctico. Aquí tenemos un cuadro de texto que nos invita a visitarlo también. El siguiente es el indolente. Es la contraparte oscura del errante, de ahí su nombre. A efectos de funcionamiento es muy similar a este último, ya que representa la dualidad entre el orden y el caos. Obviamente, como los errantes originales están basados en los Jedi, los indolentes están basados en los Sith. A nosotros no es que nos guste mucho Star Wars, pero bueno, esa referencia tenía que estar. Próximo tenemos el mediador, que son individuos carismáticos que viajan por las colonias para comprender a sus gentes y ofrecerles su asistencia. Es tanto un embajador de la facción como un ayudante o un líder. Está basado en una de las opciones de carrera de Xenoblade Chronicles X y no se recomienda a jugadores noveles porque sus opciones de combate son prácticamente nulas. Es una clase difícil de jugar, pero súper agradecida. Además, es una de las pocas opciones de recuperar esencia una vez que se ha perdido. Recordad que en el manual original de Estrellas Errantes la humanidad no se recuperaba, tú lo ibas perdiendo hasta que te perdías por completo, ya que es un juego pulp. Pues aquí tenemos a este tipo que te permite recuperar un punto, o sea, un rango de dado de uso, y yo creo que lo hace muy súper interesante. Seguimos con el operario, típico ingeniero manitas que se encarga de arreglar la nave cuando ésta ha sido dañada. El operario ha visto ampliadas sus capacidades enormemente con la adición del talento dron de trabajo. Como el mediador, esta ocupación no es recomendada para jugadores noveles, ya que no está centrada en el combate ni tiene talentos que faciliten la supervivencia. Aún así, es una clase, ocupación, súper agradecida de jugar, ya que con tu dron y con tus habilidades puedes reparar cosas que de otra forma explotarían. Y ya finalizamos estas 6 nuevas ocupaciones con el piloto. Esta ocupación en concreto fue creada para ofrecer una alternativa al contrabandista. Si bien el piloto es muy similar, no es un fuera de la ley, es un tío que está en el ejército o trabajando para una compañía que tiene la capacidad de pilotar, ¿vale? Dispone de sinergias también con las reglas de vehículos planetarios, extendiendo su influencia más allá del puesto de manejo. Es decir, como las clases originales de Estrellas Errantes no contemplaban esta regla de vehículos planetarios, esta sí que está en concreto porque puedes empezar con uno, con una deuda o que pertenezca a la empresa para la que trabajas. Y tenemos aquí un cuadro de texto que nos invita a visitar pues, la entrada de vehículos planetarios. La siguiente parte son las ocupaciones exclusivas, ¿vale? Además de las 6 nuevas ocupaciones, tenemos 8 más exclusivas de ciertas especies. Es decir, son ocupaciones en concreto que solo puede tener una especie o un par de ellas, ¿vale? Empezamos con la primera, que es el androide, que es una ocupación que es ocupación y especie a la vez. Eres un robot o un androide, está basado en el robot de la marca Estelar y te permite configurarlo a tu gusto, ya que uno de sus talentos son los módulos de expansión. Comienzas con 2 módulos a nivel 1, ¿vale? Y luego a nivel 3 y a nivel 5 te llevas
2 módulos más, hasta un total de 4. Y puedes ponerte distintas opciones bastante interesantes. ¿Por qué? Porque puedes orientar tu robot a ser una bestia de asalto, en plan Bender o el HK de Rogue One, o te puedes hacer un androide literalmente de infiltración, que puedas pasar por un humano y demás. El aspecto básico pues es este, en plan Star Wars, ¿no? En plan los Roger de Star Wars. Luego tenemos el chatarrero, que solo pueden ser antrófitos o blatoranos, y es una ocupación que bebe sin vergüenza alguna de Borderlands y de Starbound. Más de Borderlands, porque como chatarrero podrás tener tu propio autómata de asalto, ¿vale? Y puedes elegir o una torreta a lo Borderlands 2, que tú la lanzas a un punto, esa torreta se monta y empieza a disparar a todas las cosas que tú consideres un enemigo, o un dron cafetera con una ametralladora en la parte inferior, ¿vale? Esto que tenemos aquí es una cafetera de estas italianas con 2 hélices que va volando ametrallando a gente. Súper gracioso de jugar. Tiene un recurso llamado dado de chatarra que se puede utilizar para reparar la nave, en plan hacer una ñapa rápida completamente cutre pero que te salva de la situación, o construir este aparato, el autómata de asalto. Vamos allá. La estrella del pop. ¿No sabes en qué clase del juego del rol más famoso del mundo está basada esta ocupación? ¿Y en qué personaje de la ficción hollywoodense? Vamos, tienes que pensarlo. Superverde. Esta es una ocupación exclusivamente de apoyo, ¿vale? Restringida a humanos o catlodios y... bueno, esto último debería darte una pista. No vamos a decir más, ¿eh? Tenemos aquí un montón de preguntas que te lo pone en el cuadro de texto. Seguimos con el guerrero primitivo, que es exclusiva de los fautolanos y es básicamente un guerrero típico de OSR, pues para ese tipo de personajes. Es decir, si te toca, por lo que sea, un jugador que quiera tener un bárbaro o un guerrero, pues tiene aquí esta opción. Es decir, en Estrellas Errantes hay más opciones para las que jugar, pero si quiere ir directamente con este personaje, pues aquí está. O sea, es literalmente un guerrero de OSR. Luego tenemos al mutante, que es muy similar al androide, aunque es exclusiva de los humanos, ¿vale? El mutante en sí no dispone de habilidades definidas, sino que tiene una larga lista de mutaciones, vamos a pasar luego por ella, para elegir su estilo de juego. Nosotros hemos pensado las mutaciones como algo que puede ser bueno o que puede ser malo. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que los personajes que no son mutantes pueden desarrollar mutaciones, pero siempre que un personaje que no sea de la ocupación mutante, la mutación que desarrolla es negativa. Pero vamos, eso luego lo vemos más adelante. Tenemos el primor, que cuando esta ocupación exclusiva surgió de que cuando separamos las especies para dar lugar a las nuevas ocupaciones, los mitoxianos, por la particular descripción que tienen, no encajan correctamente en todas las ocupaciones. Es por ello que adaptamos lo que ya era su clase en esta. Los primores son mitoxianos excelsos, que destacan por encima de los demás. Viene a ser un psiónico muy especializado y que tiene la capacidad de los pulsos de memoria colectiva. Que es decir, que si no tiene puntos de psiónica o puntos de poder para lanzar los poderes psiónicos, puede pedir a esa memoria colectiva que compartan su fuerza con él. Es interesante, es rara como los mitoxianos en sí, pero es interesante esta clase. Luego tenemos el psicomante. ¿Y qué le pasa al psicomante? Pues el psicomante es el equivalente al mago si tratamos al psiónico como un hechicero, ¿vale? Si bien todos los catlodios tienen una conexión con la energía psiónica de base, ciertos individuos son entrenados desde muy jóvenes para que se especialicen en las artes de la mente. Esto da lugar a los psicomantes, talentosos psiónicos con menos potencia, ¿vale? Porque tienen menos capacidad de aprender nuevos poderes y tienen menos puntos de poder, pero controlan mucho mejor sus poderes, y eso les puede hacer mejor o peor según la situación en la que se encuentren. Y ya, finalmente, tenemos la última ocupación exclusiva, que es la Vestal de las Mareas. Vale, esta ocupación aparecía como una opción en la clase Pistem. En la gran cacería, el Pistem tenía un talento opcional que si era una hembra, podía ser una Vestal de las Mareas y le daba capacidades psiónicas y demás. Sin embargo, a medida que una de nuestras jugadoras más queridas se hacía con el personaje y con el concepto de la fe socariana, adaptamos esas selecciones a lo que es la Vestal, ¿vale? Es una psiónica algo limitada, con una capacidad de transformarse en una especie de monstruo gigante en plan Crinos de hombre lobo durante unos momentos, y es súper interesante. He de decir que yo en la campaña esa transformación no la tenía desde el principio, la adquirió después de haberse sometido a unas pruebas y demás, pero es interesantísimo, ¿no? La combinación de poderes iónicos y convertirte en un monstruo gigante con forma de cocodrilo. Y ya, bueno, ya nos metemos con los módulos de expansión, que son la lista de opciones de las que dispone
El androide, recordad que empiezas con 2, a nivel 3 te quedas otro más y a nivel 5 pillas ya el último, ¿vale? Son 12 opciones para elegir, pues, entre armas retráctiles, tejidos sintéticos, procesadores bélicos, que para los que jugáis a los videojuegos con shooters, pues te aparece un HUD en la visión y puedes ir fijando blancos y demás. Eso está súper divertido. Y bueno, tenemos aquí la parte de mutaciones, en la que explicamos pues que no solo la ocupación de mutante puede elegir mutaciones, sino que cualquier personaje que se vea expuesto a daño de radiación puede desarrollar mutaciones, ¿vale? Cada mutación, como hemos dicho antes, tiene 2 aspectos, el positivo y el negativo, y por lo general un mutante elige 3 mutaciones positivas cuando se hace el personaje. Pero si otro personaje que no sea un mutante desarrolla una mutación, pues tiene que quedarse con la parte negativa, sí o sí. Aquí se puede ver la tabla con todas las mutaciones posibles, ¿vale? Y luego tenemos otra tabla más, porque hay una de ellas que es deformidad corporal. Aquí, tabla 5. Y las deformidades corporales que te pueden salir, ¿no? Entre 2 antenas, protuberancias quitinosas, que te quedes completamente sin vello, un tercer ojo que brota, etcétera. Y después, bueno, las descripciones de las distintas mutaciones, ¿vale? Como hemos explicado aquí, cada mutación en concreto tiene su zona, o sea, tiene su apartado de beneficio y de perjuicio, ¿vale? Como conclusión, tenemos una pequeña página de equipo nuevo y el epílogo, ¿vale? En el que relatamos cómo ha sido el proceso de creación del suplemento. Cabe decir que todas las ilustraciones que hemos estado viendo en Expediente Alienígena han sido dibujadas y procesadas por mí, Mauric Starwind. Fue un trabajo muy duro, que no he vuelto a repetir. Y que, bueno, fue muy satisfactorio, eso sí, pero no he vuelto a repetir. No me quedaron muchas ganas después de hacerlo. Yo es que tampoco sé que sea un dibujante profesional, pero bueno, quería hacer el esfuerzo y tener la experiencia, y ahí la he tenido. Y con esto nada, hemos dado carpetazo a Expediente Alienígena, con una hoja de personaje personalizada para tener los nuevos valores, las dificultades, los atributos engrasados y tal. Unos apartados para poner pues tu ciudadanía, tu religión, tus poderes, bienes materiales y bueno, otros apartados interesantes, como por ejemplo deudas o contactos. Y 2 fichas de gremio espacial, pues bueno, por si quieres utilizar las reglas de gremios espaciales, pues aquí las tienes. Están preparadas para albergar el nombre del gremio, líder y los atributos que se utilizan. Fue genial trabajar en el Expediente Alienígena, puesto que fue durante los primeros meses de la pandemia y todavía estábamos en la incertidumbre. Espero que te haya gustado el vídeo, de verdad. Si te gusta este formato que hemos empezado a hacer con las autoreviews, mostrarlo, el interior de los proyectos, para que tengas claro qué es lo que hay dentro, nos lo dices. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Te voy a dejar enlaces en la descripción para que nos puedas seguir ahí. Y suscríbete para más contenido rolero gratuito de este tipo. Y nada más que decir, salvo adiós.